Me encuentro en la Plaza Bolívar de Guanare, capital del estado portuguesa. Hace unos días llegué acá de una manera bastante exótica y me propuse hacer una serie de videos para el canal hablando de este estado, de manera completamente improvisada. Los primeros días estuvimos en las ciudades de Acarigua y Araure recorriendo y conociendo sus diferencias, explorando su cultura. Sin embargo, hoy comenzamos desde la capital del estado portuguesa porque estuve organizando con los muchachos del hotel Geoin, quienes me recibieron acá en el estado, una guía turística lo más completa posible para que puedan conocer de pies a cabezas el estado portuguesa, por lo menos en lo que el portal de YouTube me deja mostrarles. No les puedo hacer un video de 7 horas, pero por lo menos los próximos días voy a estar recorriendo los lugares más importantes, los lugares más emblemáticos de todo el estado, para que puedan conocer un poco más de Portuguesa. La primera parada está ubicada a un par de cuadras de la Plaza Bolívar, Casa Coima, una casa cultural ubicada justo al lado del Museo de la Ciudad, ambas siendo atendidas por el señor Edi Ferrer, creador de la bandera de Guanare, patrimonio vivo y cronista de la ciudad, quien nos contó un poco sobre el estado portuguesa y toda su historia, compartiendo con nosotros todas las anécdotas que han ocurrido y los datos importantes que convirtieron a la capital portugueseña en la cuna de la educación venezolana. ¿Por qué se llama el estado portuguesa? O sea, ¿de dónde proviene el nombre del estado? Jorge Espira llamó el río para llegar aquí, lo llamó el río de los estribos, porque el agua, cuando ellos se tiraron a caballo del río, el agua le llegaba a los estribos de los caballos. La mujer de un soldado de Juan Fernández de León, Melchor Ruiz se llamaba el soldado, seguramente portugués. Su mujer se llamaba Isabel de Ruiz. Dicen que esa mujer portuguesa se ahogó en el río y le pusieron el río de la portuguesa, donde se ahogó una mujer portuguesa. Le pusieron el nombre de portuguesa y así se quedó. Luego de conocer más de la historia, era momento de seguir documentando para esta guía de viaje y sin duda el lugar que más me marcó fue el embalse La Coromoto. Creado en el año 1974 con 12.886 hectáreas y puntos donde su profundidad alcanza hasta los 200 metros, es el embalse con mayor cantidad de agua en Venezuela. Todo lo que verán fue creado por el hombre. Otro de los puntos más importantes del estado portuguesa es el embalse de La Coromoto, uno de los embalses más grandes de toda Venezuela, que incluso tiene más agua que el mismísimo Guri. Un embalse, una represa hidroeléctrica que sin duda es la más famosa de Venezuela. Pues acá tenemos una un poco más grande. De hecho, esta es la parte más corta, ya que a lo largo se extiende muchísimo más, incluso ocupando parte del estado Barinas también, no solo de Portuguesa. Es decir, si nosotros fuéramos en línea recta en aquella dirección, llegaríamos a Barinas. Muy loco, y la verdad es un espectáculo visual. Durante mucho tiempo, acá en el embalse se practicó el deporte del kayak a nivel profesional, a nivel competitivo, y justo por eso acá al frente hay un hotel. Algunos locales pasan por aquí frecuentemente, le hacen mantenimiento, se aseguran que todo esté bien. Algunas otras personas viven dentro del hotel, pero ya no está funcionando como par de décadas atrás, donde todas las personas que venían a hacer kayak profesional en el embalse de La Coromoto se quedaban acá porque era lo más sencillo y lo más rápido para llegar directo al embalse. Bienvenido, Fogonix, al embalse de La Coromoto. Este es una de las grandes bellezas que tiene el estado portuguesa. La tierra prometida. Es un destino que es artificial, increíblemente todo lo que estamos percibiendo a nuestro alrededor fue creado por el humano, fue creado por el hombre. Antes de que existiese todo esto, había muchas fincas, muchos terrenos, y hubo una negociación en la cual estos finqueros cedieron al Estado justamente todos estos espacios para poder crear esta gran represa que surte tanto de agua como genera electricidad para el Estado. Una de las anécdotas que se tiene es que estos finqueros, dueños de estos terrenos, podaron todo esto porque había muchos árboles, había gran cantidad de vegetación, y lo hicieron con la intención de que la gente que viniera para acá pudiese disfrutar de deportes acuáticos. Está bonita.
Hace un momento salimos y dejamos nuestras cosas en el campamento de Tucupido, que son quienes nos están recibiendo acá en el embalse de la Coromoto. Y ahora vamos a estar haciendo un recorrido como de 1 hora por el embalse. Yo sigo impresionado porque se ve como genuinamente un lago natural y es un tremendo embalse, es una tremenda represa. Si tienen la oportunidad o vienen en Portuguesa o van a estar acá por trabajo o por algo, por favor, no dejen de venir al embalse de la Coromoto porque no tengo cómo demostrarles la maravilla que es esto en persona. Una cosa es como lo ven en video, que la verdad sí se ve muy impresionante, en cámara igual, pero en persona es espectacular. Esta casa es de un señor, te estamos trayendo acá para que veas cómo es la vida de alguien que vive en el embalse de la Coromoto. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Todo bien, chévere, excelente. Es la producción lo que producimos aquí. Ok. Producimos café, bueno, cacao, Todo eso se da acá en el embalse. claro, en el embalse. Esta es la cosecha de este año. Y este es el cuarto del Michi que llamamos porque mi esposo procesa también aguardiente. ¡Ay, Dios! Aquí tenemos la planta solar, que es con lo Ok. que nos alumbramos. Todo es con energía solar. Ajá, Ok. Cuando hay sol, hay una batería que se carga y con eso alimentan la casa. ajá. Ok. Y aquí, bueno, es el Michi que procesa mi esposo. Eso se ve peligroso, yo. Este es Miche normal y este es como callejonero. Y este no, es el mismo. Ok. Ah, es igual. Este tiene aliños tiene uva, tiene manzana. Para que no eche mugre. ¿Sabes que yo le tengo un miedo al Miche? Sí. Un miedo. Miche callejonero, hecho en el embalse de la Coromoto, pero por los propios tachirenses, ¿sí o no? Ay, Dios mío. Salud. Un poquito nada más. La última vez que tomé Miche me asfixié, casi dejo de respirar por 3 minutos, así que... Uf. Siento que mis pulmones están quemándose lentamente. Siento que mi estómago se derrite. Siento que... ¿Cómo cuántas personas viven en el embalse? En el embalse tiene que haber como casi más de 2000 personas. Ah, un montón. Sí, es que mucha gente que viene. Bueno, ¿Todo bien? Un vecinito que viene a cargar los teléfonos aquí. Esta es la parte donde la carpintería, el taller, donde se guarda todo. Nosotros llegamos en el 72. Él sí. A esta zona allá, a la parte allá donde se llama Balconcito, del año 72. Y cuando llegamos a esta zona del embalse no hay cuenta de hacer nada, ¿no? A los tiempitos que empezaron a hacerlo. Las mascotas de las familias que viven en el embalse de la Coromoto, claro que sí, pavos reales. Bueno, este es un pavo real y este es un pavo normal, pero son pavos al final. O un pavo irreal. Un pavo irreal. Para quienes no lo sepan, Magín es comediante. Soy contador. Contador de chistes. Hola, guapos. ¿Qué más? Gracias por recibirnos en su casa, por favor. Venga, un abrazo, dale. Que esté muy bien, ¿ok? Así, aprendiendo un poco de la historia de ellos, entendimos que muchas familias ya tenían sus casas allí antes de los años 70, que simplemente permanecieron en el lugar tras la creación del embalse.
Hemos llegado una vez más al campamento. Momento de almorzar. Buen provecho. Tocó pastica fría con qué, imagino. Con carnita fría. ¿Qué tal está? Está muy buena. Fría y buena. Bueno, buen provecho, muchachos. Lista la aventura en el campamento, todavía nos queda un largo recorrido tanto en Curiara como en carro para llegar nuevamente a las ciudades de Araure y Acarigua. Ahora continuando con el recorrido de los lugares más emblemáticos del estado Portuguesa, ¿ustedes sabían que este es el estado con mayor producción de café en Venezuela? Además, es catalogado como uno de los mejores del mundo. Y si bien todo esto ocurre por toda Portuguesa, hay un lugar donde está más centralizado, la pequeña ciudad de Biscucuy, frontera con el estado Trujillo. Sin duda, hoy más que nunca se hace realidad el dicho muy venezolano de Dios no le da cacho a burro, teniendo en cuenta que jamás he tomado café. Disculpen mis caras, es normal al ser una bebida que nunca he probado. La gente que sí sabe sobre esto dice que es el mejor de todos. Momento de pasar por la Plaza Bolívar de Biscucuy, demasiado bonita, demasiado pintoresca, alrededor hay un montón de lugares obviamente relacionados al café, hay una iglesia, está el Palacio Municipal y loco y bastante surreal está una casa donde vivió durante bastante tiempo Pablo Neruda. ¿Qué hacía Pablo Neruda en Biscucuy? No tengo la respuesta, no tengo ni idea de por qué eso ocurrió, pero efectivamente vivió en este pueblo. Estas máquinas tienen la función de apartarnos el grano más pesado, más grande, hacia un lado, el mediano hacia otro lado y la basura hacia otro lado, que es por aquí. La basura sale por aquí, por este lado. Después de haber entendido todo lo que es el café de especialidad, llegó el momento de ir un poco más allá. Ahora nos vamos a montar en esta Jeep 4x4, montaña arriba, para seguir conociendo un poco más de cerca todo lo que es el proceso de cultivo cafetalero. Seguimos subiendo por Biscucuy hasta la Hacienda Los Luises, una de las más importantes a nivel nacional en cuanto a café de especialidad se refiere, donde recorrimos cada uno de los cultivos y nos dedicamos a entender el proceso detrás de esta gran industria. Una vez más, perdonen mis caras, demasiado café por todos lados, aún lo estoy asimilando. Qué rico. Gran parte de los procesos del café vienen desde aquí. Se recolecta unos granos totalmente maduros. Una vez ya procesado esto, un porcentaje de humedad. Esto se pone a secar no a sol, en los patios, por lo menos aquí en la casa, en los patios, en los pisos. Y de ahí nos dice pues que ya está listo para el germinador. Break de almuerzo. Ahora que empezó a llover, bueno, aprovechamos y una sopita. Ya estamos en la parte del invernadero. Todos los procesos del café pues son sumamente importantes, desde la recolección, cuando tocamos el tema de especialidad. Desde la recolección, el despulpado en este caso que estás viendo que es lavado, el proceso fermentativo que lleva. Aquí nos estamos encontrando con un café, es un blend de caturra y catuahí. Este es café pergamino, ya listo para trillarlo. Entonces colocamos en este aparato que se llama un hectómetro el café, en este caso en pergamino. Él tiene dos funciones, que es en pergamino y en café trillado o café verde. Lo tapamos, aquí ya nos está indicando que está en pergamino y le vamos a dar donde dice test. Y le va a ahí ya empezó a evaluar, perfecto, todavía el diente está bueno. Si
Si bien cada una de las actividades de este recorrido se puede hacer contactando con el equipo de GeoIN y reservando las que ustedes quieran, la que viene a continuación es la que sin duda se ha popularizado más los últimos meses. Uno de los puntos de interés más cotizados del estado, los jacuzzis de la Lucía. Pozos de agua de fuertes corrientes que tienen minerales muy parecidos a las tierras volcánicas, cosa que hace que las tonalidades del agua sean de un azul súper profundo y saturado, colores que pocas veces se ven de manera natural en los ríos de Venezuela. ¿Cuál es el plan ahora? El plan ahora es 90% río. Vamos a caminar sobre el río Auro por aproximadamente 1 hora. Como andamos pocas personas, vamos a atravesar pozos. Todo va a depender de la proactividad del grupo con que andemos. En este caso solamente andamos 4 personas, así que puede que la proactividad sea mucho más rápida. Bueno, a partir de este momento Yo como que ya no hay leíste, vuelta ¿o qué? atrás, ya nos mojamos. Tú sabes. Que Divina antes la yo no sensación había de las conocido. medias mojadas. Las medias mojadas, qué rico, qué divino. Se me desamarró la trenza. Ok, muchachos, tenía tiempo sin sumergirme medio cuerpo en un río. Esto está divertido. Y la verdad es que este río está bien lindo, ¿oyeron? El color del agua es espectacular. Dani, a esta altura, ¿ya por qué porcentaje del camino vamos? Fíjate, pudiésemos considerarlo un 60%. Ahorita estamos en el cañón, hacemos una pequeña parada, nos aproximamos a una parte donde vamos a atravesar el río, donde nos va a llegar por encima de la mitad del cuerpo y ahí atravesaríamos ya el 70%. Nos vamos a mojar. Exactamente. Nos vamos a Tenemos mojar. que proteger los bolsos y avanzar. ¿Cómo hago yo para grabar esto? Ok, esta parte que estamos pasando ahorita es una locura. Es como un enjambre de mariposas y eso le da un toque, mira, cacheroso, ¿no? Estamos llegando a un lugar elegante, lleno de mariposas, pero por todos lados. Por si acaso uno no sabe si se va a caer, entonces prefiero que estén grabando para poder grabar la caída y que el video se haga viral, es importante. O buscar un recorrido que sea... La cédula, la cartera, la tarjeta. ...90% del recorrido. Ya estamos llegando. Y por fin, ¿cuál es el porcentaje? 100%. Llegamos finalmente. Bienvenidos a los jacuzzi de la Lucía o Pozo El Remolino, que es el primer jacuzzi que nos conseguimos. Pozo El Remolino no suena nada seguro, amigo. No, sí, es totalmente seguro, placentero y aparte simula como una bañera de hidromasaje o un jacuzzi de hidromasaje. Ok, yo no sé qué tan buena idea sea grabar esto. Ok. Voy a lanzar por unos rápidos. Bueno, a ver, no ha sido la mejor expresión de mi vida, pero estuvo divertido. La verdad es que estuvo divertido. Ahora el tema es pararse aquí. Nos vamos a bañar aquí abajo y después Partida a la montaña. pa' casita. Llegamos. No puedo creer que llegamos. Estamos vivos. Por fin. Así, para terminar con esta guía, decidí dejar uno de los mejores lugares para el final. La casa de la patrona de Venezuela en la Iglesia Católica, la Virgen de Coromoto. Este es el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, inaugurado en el año 1996, con una celebración en la que hizo presencia hasta el Papa Juan Pablo II y nombrada Basílica Menor algunos años después por Benedicto XVI. Este tipo de lugares siempre son bastante intimidantes a la hora de hablar porque el eco y la acústica son sumamente potentes. Si yo subo la voz un poco más de lo que lo estoy haciendo ahora, va a sonar por todos lados. Es un lugar con una energía muy bonita, un lugar con una energía muy positiva, pero a la vez bastante fuerte. Y lo que genuinamente me tiene más impresionado de todo es que no hay absolutamente nadie. Me da mucho dolor ver que exista un lugar como este, que indiferentemente si las personas son o no son devotas de la religión, son lugares cultural e históricamente importantes del país, y ver que no haya nadie visitando algo, una estructura tan alucinante y única como esta,
me rompe un poco el corazón, la verdad. Esto es para que perfectamente hubieran millones de personas acá, así sea en calidad de turistas, ni siquiera para misa. De verdad que wow. Y así llega a su fin uno de los videos que siento yo ha requerido más producción, más hablar, más conversar con personas, más coordinar y tratar temas logísticos para que se diera, y todo a última hora, teniendo en cuenta la forma en la que llegué al estado Portuguesa de manera tan improvisada. La verdad, hace unos días cuando llegué al estado, para mí era inimaginable todo lo que me iba a encontrar, todo lo que iba a conocer y todo lo que iba a hacer. Hoy en día, para este momento, aún sigue siendo impresionante para mí tener el santuario de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, justo atrás. Cuando, estando en mi casa, hace menos de una semana, tenía la más remota idea de que esto existía. Gracias de verdad por acompañarme y por ayudarme con la producción de este documental a los muchachos de GeoIn, el hotel predilecto de las ciudades de Araure y Acarigua, con quienes por cierto pueden reservar y hacer todas estas actividades. No es solo un lugar de hospedaje, cosa que pensé cuando llegué, sino que tienen recorridos por todo el estado Portuguesa para cada vez, trabajando cada día más duro, convertir a Portuguesa en un destino no solo de paso, sino que la gente se motive a vivir sus vacaciones acá. Mientras tanto, estaré leyendo sus comentarios. Por favor, los invito a compartir este video que hicimos con tanto cariño para que más personas conozcan todo lo que el estado Portuguesa acá en Venezuela tiene por ofrecer. Y mientras tanto, yo les estaré dejando un botoncito por acá para que se suscriban, y otro video documental, otro video súper producido para que conozcan un poco más de todas las maravillas que Venezuela tiene por ofrecer. Y nos estaremos viendo en unos pocos días con un nuevo video, con un nuevo viaje y con una nueva exploración. Nos vemos.